Hola, vamos a ver el tema que se refiere a la presencia eucarística en los siglos XII y XIII, en la Edad Media, y vamos a seguir el manual del profesor Pablo Blanco Sarto, de Eucaristía, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, en las páginas 94 y 99. Bien, lo que vamos a hacer en estos minutos es ver y recorrer la historia del término transustanciación, ¿no? Sabemos que el término transustanciación no aparece en la escritura, como no aparece tampoco el término Trinidad, o no aparece el término encarnación, o no aparece los términos persona o naturaleza, que son importantes en la teología. Son conceptualizaciones, verbalizaciones posteriores de lo que se contiene en la Sagrada Escritura. En concreto, con lo que queremos decir con el término transustanciación es lo que dice nuestro Señor en los relatos de la institución de la Eucaristía con esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que aparece tanto en las fuentes Petrina y Paulina, es decir, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Pablo en 1 Corintios, ¿no? Bien, entonces para esto tendríamos que recordar algunas nociones ya vistas, como la disputa eucarística que tiene lugar en el siglo IX, como ustedes recordarán, Amalario, Pascasio, Ratramno, esa disputa entre simbolismo y metabolismo, presencias puramente simbólica o además real y sacramental, ¿no? Todo ese debate está aquí en el background de lo que vamos a ver en los siglos XII y XIII, ¿no? También nos viene bien recordar la institución de la Reforma del Cluny a partir del siglo X, donde como consecuencia de estas doctrinas eucarísticas vemos que en la piedad popular y en las celebraciones eucarísticas hay signos que denotan una fe profunda en la presencia real. Por ejemplo, la elevación eucarística, decíamos que tenía también una simbología de tipo sacrificial, o la genuflexión como un acto de fe en la presencia real de Jesucristo, o la incensación como un acto de adoración, ¿no? También en el siglo posterior, en el siglo XI, habíamos visto desarrollos eucarísticos, desarrollos teológicos en torno a las disputas eucarísticas del siglo XI. Ahí está Berengario de Tours, que hace algunas interpretaciones en una versión un tanto unilateral del simbolismo, de la presencia puramente simbólica, pero no hemos de olvidar que él suscribe los dos actos de retractación de 1059, aunque veíamos que esta formulación era un tanto cafarnaítica, es decir, una presencia más carnal que sacramental, como de 1079, y ahí ya vamos a ver cómo aparece el término substantialiter converti, es decir, un infinitivo y un adverbio a modo, aunque todavía no aparece la forma nominal como sustantivo de transustanciación. Como consecuencia de estos desarrollos teológicos también tiene algunas manifestaciones en la devoción eucarística, como son los sagrarios, como la presencia real de Jesucristo se quiere, podríamos decir, amortizar y se deja reservada en el sagrario. Después tenemos las colombas eucarísticas, donde también se quiere expresar el sentido neumatológico, la presencia del Espíritu Santo en la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, sagrarios, colombas, tabernáculos que recuerdan que el pueblo cristiano se da cuenta que Jesús no solo viene en la celebración eucarística, sino que se queda entre nosotros y quiere estar cerca de Él también para hablar con Él, mantener ese trato personal con Jesucristo en su forma más intensa de presencia entre nosotros, que es la Eucaristía. Bien, con estos presupuestos entramos en el siglo XII, donde empieza a aparecer el término transustanciación como paso o conversión de la sustancia del pan y del vino, la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo.
Es por tanto una presencia in figura et in veritate, es decir, donde se combina el simbolismo con el metabolismo. Por lo tanto, tenemos un cambio ontológico, ya estamos hablando de un cambio verdadero, real. Veremos que después se califica también como sustancial. Y es de toda la persona de Cristo, de su divinidad y también de su humanidad, presente en su cuerpo y en su sangre y en su alma humana, ¿no? Bien, el primero en utilizar este término transubstanciación es Rolando de Brandelli, que después será el Papa Alejandro III, y lo hace aludiendo a la Manducatio Impiorum, es decir, a la comunión de aquellos que no tienen fe. Dicen, reciben realmente el cuerpo de Cristo, pero no reciben su fruto, puesto que no tienen una fe en esa presencia real. La presencia es real, pero el fruto no es efectivo, puesto que ellos interponen la falta de fe y Dios no puede obligar a nadie a recibir un fruto que ellos no desean, ¿no? Después, también en el siglo XII, vemos a Hugo de San Víctor, que desarrolla la dimensión sacramental para completar el simbolismo que había expuesto Berengario, el simbolismo un tanto unilateral. Entonces vemos que esa dimensión sacramental habla de una presencia verdadera, real. Pedro Lombardo, en tercer lugar, en su comentario a las sentencias, habla de la sustancia del pan que se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo. Es decir, habla de una conversión sustancial no accidental. Y también hablará de la doctrina del sine subiecto, que después explicaremos un poco mejor cuando veamos a Santo Tomás, ¿no? Pero Pedro Lombardo ya en el siglo XII va adelantando estas ideas y va preparando el terreno. En cuarto lugar, Lotario de Segni, que vive entre el siglo XII y XIII y que después será el Papa Inocencio III, hablando precisamente en contra de las tesis espiritualistas propias de los valdenses, de los cátaros, de los albigenses, contra el espiritualismo. El mejor argumento, esto es recurrente en toda la teología, es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Como el cristianismo es también materialismo y necesita la materia, en este caso del pan y del vino, para que Cristo se haga realmente presente entre nosotros, ¿no? Pues Lotario de Segni, después Inocencio III, utiliza la forma verbal transustanciar, es decir, todavía no tenemos el sustantivo abstracto, transustanciación, sino que tenemos el verbo transustanciar. Bien, de todo esto podemos concluir ya algunas cosas en lo que se refiere a la doctrina eucarística en el siglo XII. En primer lugar, que estamos hablando de una presencia corporal y sacramental. Es decir, una presencia corporal que no es carnal en términos cafarnaíticos. Y después sacramental que es real y que no se queda en el mero simbolismo. Hay una presencia más que simbólica y que tiene que ser también real. En segundo lugar, la transustanciación es entendida como la conversión del pan en el cuerpo de Cristo y del vino como la sangre de Cristo. Es decir, entendemos un cambio, un paso de sustancia de una materia inerte a una sustancia viva que es del cuerpo de Cristo. Luego ya veremos cómo junto a ese cuerpo está también toda la persona de Jesucristo y junto a esa sangre también está toda la persona de Jesucristo, ¿no? Y luego, en tercer lugar, podemos sacar una tercera conclusión en lo que se refiere a la Manducatio Impiorum. Lo que se recibe en la Eucaristía, incluso sin fe, es verdaderamente el cuerpo de Cristo, pero no sus efectos, porque se interpone la libertad y la voluntad de cada uno que no quiera recibirlos. Esto nos recuerda también la disputa de Buenaventura y la escuela de Laón, cuando dicen, bueno, si un ratón come el cuerpo de Cristo, come realmente el cuerpo de Cristo. La escuela de Laón dirá, no. Sin embargo, San Buenaventura dice, sí, come el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo está realmente ahí. Evidentemente ese pobre ratón no va a recibir los efectos del cuerpo de Cristo.
Bien, y con estas premisas yo creo que podemos pasar ya a lo que pasa en el siglo XIII. En el siglo XIII tenemos en primer lugar el Concilio Cuarto del Letrán, que vuelve a utilizar el término transustanciar, aunque todavía no aparece el sustantivo transustanciación en el magisterio. Dice así: siendo el pan transustanciado, participio, en el cuerpo, y el vino en la sangre por poder divino. Lógicamente se habla de esta presencia real y material del cuerpo glorioso de Cristo en la Eucaristía contra los espiritualistas y los errores de Berengario. O sea, tenemos un tránsito de sustancia a sustancia, pero que permanecen las propiedades o accidentes. La sustancia del pan a la sustancia del cuerpo de Cristo, la sustancia del vino a la sustancia de la sangre de Cristo, mientras permanecen inalterados la apariencia, es decir, las propiedades o los accidentes. El decreto Firmiter del Concilio Cuarto de Letrán de 1215 se relaciona la Eucaristía con la sucesión apostólica, es decir, que hace falta estar ordenado con el poder del Espíritu en una cadena ininterrumpida de imposición de manos, invocando ese poder del Espíritu para que realmente Jesucristo esté ahí. Lo cual no quiere decir que haga falta una dignidad eximia del ministro, puesto que la presencia de Jesucristo es ex opere operato, es decir, en virtud de la obra obrada, no de los méritos del ministro ex opere operantis, aunque evidentemente la fe y la piedad y la devoción del que celebra la Eucaristía ayuda en gran manera a la asamblea. En ese decreto Firmiter también se habla de la custodia eucarística bajo llave, para garantizar una reserva eucarística segura, lo cual denota evidentemente una fe firme, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. También ahí se habla del precepto pascual, ¿no? Del precepto pascual que obliga a todos los cristianos a recibir por lo menos en Pascua de Resurrección una vez al Señor, ¿no? Y después también añade detalles como el predicar en lengua materna, es decir, que la predicación sea en la lengua que puedan entender los que están ahí presentes en la celebración, ¿no? También en este siglo XIII aparecen las procesiones del Corpus Christi. Bueno, la verdad es que la primera es del siglo XI, de Canterbury, con Lanfranco precisamente, cuando en 1085 pues 4 presbíteros llevaban sobre sus hombros un arca con Jesucristo realmente presente, ¿no? Ahí también vamos a ver cómo estas procesiones del Corpus Christi aparecen en Lieja. La primera es en Lieja en el año 1246, es decir, en Bélgica, y como consecuencia del milagro eucarístico en Orvieto, en Italia, de una hostia sangrante en el año 1264, el Papa Urbano IV va a instituir la fiesta del Corpus Christi. O sea que a partir de 1264 tenemos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, en la cual Jesús sale a nuestras calles y se pasea bendiciendo y estando entre nosotros, ¿no? Bien, aquí es importante que junto a estas manifestaciones, podríamos decir, populares o devocionales, hay también una profundización teológica, en este caso de la mano de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino compuso algunos himnos eucarísticos como el Adoro te devote, el Oda Sion. Algunos dicen también que el Pange Lingua fue compuesto por él. Hay, por tanto, un acercamiento, podríamos decir, emocional, devocional, íntimo, también a través de los sentidos, a la vez que profundiza en la teología. Y lo que va a hacer Santo Tomás es una síntesis de la doctrina eucarística, donde habla de que esa presencia de Jesucristo en el cuerpo y la sangre de Cristo es por conversión, no por aniquilación. Es decir, una conversión sustancial e invisible, una conversión singular y milagrosa. De tal modo que algo que es de naturaleza muerta, como es el cuerpo de Cristo, se convierte en una persona divina humanizada. O sea,
podemos tener entre nosotros el cuerpo glorioso de Jesucristo. O sea, de la sustancia muerta del pan se convierte en la sustancia viva del cuerpo de Cristo. Después veremos que junto a esa sustancia, el cuerpo de Cristo, estará toda la persona de Jesucristo con su humanidad, es decir, también con su sangre, alma, propias de la naturaleza humana que tiene la persona divina de Jesucristo. Bien, entonces está hablando ya Santo Tomás de un cambio metafísico. Metafísico no en el sentido de falso, virtual o irreal, sino cambio metafísico como lo más real. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo metafísico es lo más real. No es un cambio físico, es verdad. No hay un cambio de movimiento local, por ejemplo, ¿no? Sino que es una conversión que va a lo más íntimo, que es la sustancia, y que es cognoscible por la fe, porque no podemos comprobarlo por los sentidos visus, tactus, gustus, intefalitur, cantará Santo Tomás, pero también unida a la razón, no a la imaginación, porque la transustanciación no es algo que nos podamos imaginar. Algunos hablan de esa transformación de un tronco que cuando se quema por el proceso de combustión, se convierte en ceniza. Ahí tenemos un cambio no solo de la sustancia, sino también de los accidentes. Es una imagen que nos puede servir, pero es algo que nosotros creemos, sed auditur solo tuto creditur, por nuestra fe, y al mismo tiempo somos capaces de entender con la razón. No es algo absurdo, no es algo impensable, es algo también lógico, ¿no? Bien, entonces, intentando ser sintéticos, puesto que el tiempo se va acabando, vamos a establecer como 7 puntos en los cuales podemos sintetizar y resumir la doctrina de Santo Tomás. En primer lugar, hemos dicho que es un cambio de ente, no de accidentes. De una cosa se pasa a una persona. De la sustancia muerta del pan se convierte en la sustancia viva del cuerpo de Cristo. De la sustancia muerta del vino se convierte en la sustancia viva del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, la sustancia del pan desaparece por cambio y no por aniquilación. Hay ahí un cambio de sustancia. Es como si el núcleo, que sería la sustancia, se transforma en un núcleo distinto, mientras las especies, los accidentes que rodean a esa sustancia quedan intactos, quedan igual. El sabor, el gusto, la apariencia, el peso, el volumen, todo queda igual, pero le hemos cambiado como de núcleo, ¿no? En tercer lugar, el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorioso de Cristo, que está presente en la Eucaristía, está per modum substantiae, dice, por el modo de la sustancia. Lo que cambia es esa sustancia, y podríamos decir que los accidentes son como los marcadores, los evidenciadores que nos dicen dónde está el cuerpo glorioso de Cristo, el cuerpo eucarístico de Cristo. Entonces, esto ya nos lleva a lo que podríamos establecer como cuarta conclusión, es que la sustancia está bajo los accidentes del pan. Allá donde están los accidentes nos dicen dónde está una sustancia que no es la sustancia del pan, sino la sustancia del cuerpo de Cristo o la sustancia de la sangre de Cristo, cuando aparecen las especies o los accidentes del vino. En quinto lugar, esto Santo Tomás lo explica de un modo particular. Dice, bueno, esos accidentes del pan y del vino, esa apariencia de pan y de vino, están, dice él, sine subjecto. O sea, el cuerpo de Cristo no es el sujeto de inesión de los accidentes. Y por lo tanto, estos accidentes estarían como flotando alrededor de esa sustancia que no le corresponde porque es la sustancia del cuerpo de Cristo. Y si desaparecen esos accidentes, quiere decir que desaparece también el cuerpo de Cristo. Y si están esos accidentes, está también el cuerpo de Cristo. Por eso decíamos que eran como marcadores o evidenciadores de esa presencia real de Jesucristo. Y después, en sexto lugar, tenemos el ilocaliter.
La doctrina del Localiter dice que la sustancia del cuerpo de Cristo está sin ocupar un lugar determinado. Es decir, el cuerpo glorioso de Cristo está allí donde está el cuerpo eucarístico de Cristo. Es decir, en todos los altares donde se celebra la Eucaristía y en todos los sagrarios donde se reserva, sin que esto quiere decir que se ate un determinado lugar. Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre en cuerpo glorioso y también está en cada uno de los altares donde se celebra la misa y donde en cada uno de los sagrarios donde se reserva el Santísimo. Y no está atado a ninguno de ellos, está en todos esos lugares, ¿no? Y en séptimo y último lugar está la doctrina de la concomitancia. Esto es lo que habíamos adelantado antes, ¿no? O sea, donde está el cuerpo de Cristo, está toda la persona de Cristo. Está también su sangre, su alma y su divinidad. Y entonces podríamos decir, con términos técnicos, que es vi consecratione, la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo. Pero ex vi concomitantiae, en virtud de la concomitancia, donde está la sustancia del cuerpo de Cristo, está toda la persona de Jesucristo, es decir, está también su sangre humana, su alma humana y toda su divinidad. Está toda la persona divina de Jesucristo con toda la humanidad que ha asumido en estado glorioso. Entonces, esto, por ejemplo, tiene algunas manifestaciones prácticas, y es que si alguien comulga bajo una sola especie, sea el pan o el vino, no recibe solo el cuerpo de Cristo, recibe la persona entera, también la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Bien, para acabar, y ya acercándonos al mundo oriental, si nos habíamos quedado en 1264 con la institución de la fiesta del Corpus Christi por Urbano IV, 10 años después, en 1274, Miguel Paleólogo, que era emperador de Oriente, utiliza ya la fórmula de transustanciación. Dice, el pan se transustancia verdaderamente en el cuerpo de Cristo y el vino se transustancia verdaderamente en la sangre de Cristo. Con lo que la fórmula de la transustanciación, que no era habitual en Oriente, puesto que se utilizaba más la fórmula del metabolein, de conversión, transformación, transelementación, la fórmula de transustanciación ahora también se incorpora a Oriente. Y aquí tenemos, por tanto, un recorrido del concepto de transustanciación durante los siglos XII y XIII. Muchas gracias.